Bienvenidos una vez más a Orto Show. Estamos en el capítulo número 4 y vamos con todo. Y hoy vamos a hablar de algo que te va a interesar muchísimo, que tiene que ver con odontología, no tiene que ver con odontología. Solo tú nos vas a decir. A ver, Daniel, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo estás, mi querido amigo Cheo Pelayo? ¿Cómo están todos? Espero estén muy bien. Aquí muy emocionado de ya arrancar este episodio 4 con mucha información y muchas opiniones que pueden ser controversiales o no, ya lo veremos. Vamos a ver qué tal. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi querido amigo? Me pasaste la pelota. Entonces, vamos a hablar del síndrome del perro callejero. Muy bien. El síndrome del perro callejero. Me parece bastante interesante cómo vamos a desarrollar y cómo vamos a unir un perro callejero con una situación odontológica. ¿Cómo crees que le podríamos dar la vuelta a eso? Buscando en ese laberinto de información que nos trae el Internet y claramente de esto ya nos habíamos referido en un capítulo anterior y por supuesto nos interesó tanto al punto que dijimos, esto tiene que ser un capítulo porque es demasiado necesario, puesto nos encontramos en situaciones bien parecidas en la cual si no estuvimos cerca, por lo menos conocemos a personas que tienen este síndrome, Danielito. A ver, fíjate, vamos desde el inicio porque creo que este tema lo pusiste tú sobre la mesa y hemos tratado de desarrollarlo ambos. El síndrome del perro callejero viene de esa creencia cultural, por así decirlo, de que la odontología, y creo que podríamos hablar en parte, puede ir a otras ramas de la salud, en el primer mundo es mucho mejor que la odontología en Latinoamérica o en países que no son del primer mundo. Entonces el síndrome del perro callejero viene de esa sensación de nosotros acá en Latinoamérica, no voy a hablar del resto de los países, pero sí de Latinoamérica, de vernos minimizados o vernos por debajo de quizás esa idealización que tenemos del primer mundo en el que todo funciona bien y todo es perfecto y todo está chévere. Por ahí van los tiros, ¿o no? Es un poco más profundo, Daniel. Vamos, Esto, dale. esto viene de un partido de fútbol o de la selección de fútbol brasilero. Y esto lo creó un dramaturgo brasilero llamado Nelson Rodríguez. El Rodríguez aquí en vez de ser con Z es con S, termina en S. Ah, ¿Ok? ¿qué Entonces tal? tras la derrota de la selección de fútbol, crea esta representación del complejo del perro callejero. ¿Ok? Y esto pasó a representar básicamente lo que tú has dicho, esa baja autoestima que tenían en la época los brasileños en pensar que su capacidad era inferior y consideraban que todo lo de afuera es mejor. ¿Qué te Qué parece? loco eso. Sí, Es algo que desde me dejaste loco con la vaina del fútbol, no sabía eso, hizo la tarea el pues sí. doctor. Sí, pero coño, es algo que se puede llevar tranquilamente al presente que tenemos nosotros, porque es algo que desde la concepción ya uno dice, bueno, somos el tercer mundo, ya ni siquiera somos en el segundo, sino que es el tercero. Que sabes que eso del primero y el tercer mundo viene del tema de la Guerra Fría de los países, es un tema que va más allá, pero se ha utilizado como adjetivo a que quizás algo está mucho más desarrollado que otros, son países que están más adelante que otros. eh, y ya desde la concepción uno dice, oye, aquí estamos en la mierda, por así decirlo. O sea, estamos súper jodidos y realmente, y es lo que queremos desarrollar en este capítulo, a medida que tú vas avanzando, vas cogiendo experiencia, vas conociendo personas sobre todo y conociendo experiencias de los demás, te das cuenta de que muchas veces hay ciertas cosas en las que estamos a nivel y hay ciertas cosas en las que somos superiores y obviamente, y cómo no, hay muchas cosas en las que estamos muy por detrás. ¿Cómo podríamos enumerar eso? ¿Cómo podríamos ponerlo sobre la mesa? Yo creo también, Daniel, y no creo, tengo certeza de esto, tiene mucho que ver con las adversidades sociales y económicas que pasan los países, ¿no? Y esto, como tú lo has dicho, ya que nombraste la Primera, Segunda Guerra Mundial, tiene que ver también con países que han sido afectados de alguna forma por este tipo de problemas de gran escala que acaban haciendo que el país desmejore en 100% de los servicios, ¿no? Claro. Y que, por supuesto, esto acabe mesmando con la capacidad mental más que con
con las estructuras, ¿no? Porque de hecho hay algo como que quieres probarle siempre algo a alguien, ¿no? Es como que Tal cual. es una característica justo de este síndrome y el hecho de que seamos países colonizados nos enseñó que lo que viene de afuera es mejor, Daniel. Qué Entonces la bolas, cosa qué es buena puerta has abierto, mucho brother. más profundo, brother. Claro que Claro. sí. Es algo Es que mucho más. si sacamos cuenta está en nuestro ADN cultural, Sí, es histórico. básicamente. Ujú, Es ujú, histórico, ujú. es candela y eso podría darle una respuesta al por qué, ¿no? Al de dónde viene. Es un tema que viene ya desde hace mucho tiempo y que de algún modo, no sé si lo que voy a decir es una burrada, pero puede tener también cierta característica racial, porque es como que, bueno, los de allá son nuestros antepasados, entonces es como que en el caso de nosotros de Venezuela, que es España, que fue quien nos colonizó, uno diría, bueno, allá la situación ha estado avanzando y son países mucho más viejos y que llevan haciendo las cosas hace mucho más tiempo y de alguna razón, de alguna forma, los problemas que tenemos aquí son problemas de un país nuevo, de algo que se está desarrollando y hay como que esas diferencias que quizás no todo el mundo la tiene claro, pero yo estoy seguro que si nos adentramos al por qué, hay una raíz bien profunda en cuanto a eso. ¿Qué has escuchado tú, por ejemplo? Yo, Ok. yo, yo no he tenido la oportunidad, yo conozco Estados Unidos, eh, con todo este tema de la diáspora venezolana, conozco a muchas personas que están en Estados Unidos y que están en España y que están en ciertos países porque todos estos problemas venezolanos nos hizo migrar y nos hizo irnos. Y eso nos ayuda quizás a tener como una opinión o alguien que está viendo la realidad de ahí. Porque sería un poco irresponsable que nosotros nos sentemos aquí a decir, hoy vamos a hablar de cómo es la odontología en Finlandia. ¿Tú conoces a alguien que trabaja en Finlandia? Nadie conoce a nadie que trabaja en Finlandia. Entonces es como que estaríamos aquí lanzando flechas y especulando un montón de cosas. Pero sí sé de mucha gente, por ejemplo, que trabaja en Estados Unidos, sobre todo asistentes de ortodoncistas y de ortodoncia, y siempre me ha pasado como 5 veces. ¿Qué opinas de este caso? Y me mandan las fotos y, bueno, este caso ya está listo. Y tú dices, o sea, esto está muy alejado de estar listo. Patricio, estás loco. No. Y es como que, bueno, pero se supone, y ahí viene la puja entre lo que sé y para lo que me preparé y lo que estudié, a toda esta herencia esta herencia cultural y de visión de que Estados Unidos es lo mejor del mundo, por ejemplo. Entonces tú dices, ¿cómo le dan de alta a un paciente así? Y me dicen, así miles, o sea, así es como que aliniodoncia, ni siquiera es ortodoncia, que es un término muy, Eh, muy chistoso. el denominador común, ¿no? Exactamente. Ujú. Hay otro tema importante que es que, al menos en Estados Unidos, el tema de las demandas es algo muy fuerte. Entonces, si en teoría, o sea, hay ciertas cosas que obviamente no manejamos, pero ¿cómo le das de alta a un paciente así si vives en una sociedad donde el tema de las demandas a servicios médicos es muy potente? ¿Cómo te corres ese riesgo? ¿Cómo lo hacen? O sea, de verdad que no sé cómo se maneja eso. ¿Tú tienes alguna experiencia o conoces a alguien? Creo que tienes una buena historia con respecto a eso que la dijimos en un capítulo pasado, pero de la chica de España, de no sé qué qué. Claro, pero yo creo que más que historias, ¿no? Que claramente vamos a contarte varias historias para que más o menos te identifiques, porque queriendo o no, los dos somos emigrantes y estamos trabajando en un país de fuera de nuestro país, ¿no? Claro. Pero también, como les dije anteriormente, ¿será que enfrentaste realmente, será que ya pasó tu duelo de venirte de otro país? Esto parece más bien un podcast de psicología, ¿no? Pero claramente que esto acaba meciendo, acaba entrando mucho junto con odontología, con medicina o con cualquier carrera, el hecho de que te hayas ido de tu país y quieras saber, opa, y ahora, ¿cómo me comporto, no? Porque justamente dentro de lo que leí, Danielito hablaba de que tienes una falta de autoconfianza, brother. Tienes una falta de autoconfianza que Claro, tú no la identificas. Y hay claro, otro recuerdo que tengo de eso, justamente de un canal que se llama Psicovivir, que es un psicólogo claro. venezolano que creo que se fue a Chile, si no me equivoco.
Sí, Y claro. una de las cosas que decía era, tienes que hacer terapia para superar esto de Venezuela y todo esto, o del país que vengas, que te hayas ido Claro. al país donde estés, ¿no? Porque acaba siendo algo que percibo muchísimo, muy claro, porque quizás salí bastante de ese duelo ya y esa falta, esa indecisión, identificarlo es bastante fácil, tú, porque Claro, comparas el tiempo entero tu país con otro país, claro. comparas el tiempo entero o siempre adulas lo que de afuera es mejor, justamente, si tipo un agua mineral, por ponerte un ejemplo básico, esta sabe más sabroso o algo que tú dices, ya va, pero espérate. Entonces, no, que mi pan es mejor que mis aliños para condimentar la comida es mejor y acabas no saliendo totalmente de este contexto social, cultural que está enraizado en tu ADN, pero que al mismo tiempo es determinante que lo superes, ¿no? Como que, pues ya va, estoy en este país, ahora la cultura es esta, tengo que comportarme así, siempre manteniendo el venezolanismo en la sangre, pero sin exacerbarlo, porque si no, no disfrutas también de ese país independiente de la situación en la que estés y no surges. Entonces es algo Totalmente. que tú ves personas que son la misma persona y una surge y la otra no. Tú dices, opa, ya va. Y con relación a la odontología, y hay otro síndrome que entra también aquí, Daniel, que es el síndrome del impostor, brother. Claro, totalmente. Entonces, son dos cosas que se combinan y tú dices, ya va, el síndrome del perro callejero, el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor justamente es la incapacidad, brother, para saber que tú eres bueno tanto cuanto el otro y afecta súper que te desarrolles personal y profesionalmente. Entonces tú ves personas que son súper capaces y las ves todas como Es, baja triste, es energía, súper triste esto. sí, Yo he visto, o sea, me hiciste boom en la cabeza porque reconozco personas así no solo en odontología, personas exageradamente capaces y aptas, ingenieros y vainas así que a ver, yo no considero que ningún trabajo sea menos que el otro, ni que todo el trabajo, ya el hecho de que tú estés trabajando y estés poniéndote los pantalones para hacer algo, para sacar adelante a tu familia y sacarte adelante a ti, ya es algo que es de aplaudir. Pero sí conozco muchos, sobre todo ingenieros o personas así que, ponte tú, están trabajando de Uber o de taxista o de otras cosas y es como que, bueno, no, es que aquí yo no me veo, yo no me hallo, es como que esa sensación de síndrome del impostor, muchas veces es como decir, quizás esta sociedad está mucho más elevada que lo que yo le puedo dar. Y eso es muy, muy, muy duro y muy triste de verlo, porque está bien que tú hagas Uber, está bien que tú repartas cosas, está bien que tú, como decimos en Venezuela, mates un tigrito por ahí haciendo cualquier cosa, pero siempre teniendo la visión de que eso sea un escalón y algo circunstancial para ir avanzando y para evolucionar, que creo que debería ser el fin de todos en este planeta, por así decirlo, al menos así yo lo veo. Sabes que estabas diciendo algo con respecto a los migrantes y me llamó mucho la atención y yo creo que va por etapas de acuerdo al tiempo, porque mucha gente toma este tema de la migración al inicio como tal cual como tú lo dices, un duelo, algo que me está pasando y yo digo, bueno, pero las arepas de mi casa son mejores, pero bueno, en la plaza de mi pueblo hay esto. Pero a medida que pasa el tiempo, no sé si has logrado identificar o percatarte que en vez de hacer una comparación de que lo que dejé es mejor a lo donde estoy, empiezas a extrañar de una forma que te apegas mucho más a esa venezolanidad. Yo tuve una época después de unos años que brother, me compré una bandera de Venezuela. ¿Quién en Venezuela se compra una bandera de Venezuela? Nadie hace eso. Las banderas están por ahí ya. Me compré una bandera y yo dije, yo la tengo que pegar después que ya había pasado todo ese duelo y esa parte de comparación la quiero poner en mi cuarto así, súper veneco, súper así, ojo, veneco que no suene peyorativo, puede sonar, pero... eh, y después yo dije, o sea, creo que va fluctuando emocionalmente uno desde ese punto de vista hasta que llegas a un punto en que te estabilizas, como tú lo dijiste. Yo soy venezolano, quiero mi país, pero también necesito de algún modo darle espacio a esta cultura donde estoy viviendo para también apegarme y hacerme de ella, pues, y para que pueda funcionar y para que pueda seguir.
pero creo que eso está muy de la mano con la visión que tengas tú como profesional de lo que puedes ofrecer con respecto a lo que hay en la sociedad. Y es un punto bastante interesante y muy, muy bonito. ¿Qué crees que debería hacer la gente para salir de ahí? O sea, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo debería transitar ese proceso? No solo los venezolanos, porque estamos en un momento en el que todo el mundo está migrando. O sea, de aquí a Ecuador está migrando un montón de gente y estamos por situaciones en nuestros países que muchas veces nos obligan a eso. ¿Y cómo crees que podríamos darle algún tipo de consejo a este tipo de personas? Yo no sé si todavía entrar en consejo, porque parece como que estamos finalizando, pero sí, sí analizarte, ¿no? ¿Sabes? ¿Te sientes identificado con esto que estamos diciendo? Porque Exacto. si te sientes identificado, lo has tratado, o sea, te has preguntado esto porque así como vos has emigrado muchísima gente y esto es histórico, ¿no? Esto no es ni Claro, siquiera que es que Venezuela, no. Ahorita está emigrando la gente del Líbano, está emigrando la gente de cuando hubo guerra y todo siempre acaba siendo el país que tiene la mejor oferta, pero ni todos exacto. son capaces de poder emigrar, bien sea por falta económica o por una falta de una visa para poder entrar a ese país y acaba Claro, siendo limitado cuánto puedes emigrar, ¿no? Entonces, esta terapia claramente tiene que entrar o tú mismo haces autoterapia, ¿no? Y sabes, identificas todo esto, pero así como dices tú, Daniel, me acordé de algo justo que en el inicio yo estaba loco por seguir comiendo arepas y seguir comiendo arepas. Llegó un punto en el que fue cambiando mi gastronomía porque, o sea, le estoy dejando de dar la oportunidad al país que me sorprenda también con su comida. Y claro, se supone que Brasil es mucho más grande que nuestro país y claro, probablemente tenga mucha más comida que el nuestro. Y de totalmente. facto, de hecho, a pesar de yo haber crecido en Caracas, que teníamos la comida de todos los países, yo acá siento como que la comida también es deliciosa. De hecho, cuando Claro, me vienen alumnos a decir cualquier cosa de que sus países, yo le digo, no, te voy a llevar a un sitio para que comas bien. Y cuando exacto. comen me dice, tienes razón, profesor, wow, tienes razón. Yo, claro, porque el hecho de vanagloriar la comida, que claro que nosotros tenemos comida deliciosa, pero ellos también tienen una comida Claro, deliciosa. Y yo me abro demasiado a la cultura de todos estos países para conseguir sentir lo que ellos sienten al mismo tiempo. Mis alumnos me caracterizan por eso. Siempre estoy pidiendo tostados, estoy pidiendo cosas de Ecuador, estoy pidiendo cosas de República Dominicana, de Paraguay, la chipa paraguaya. Son cosas que acaban invadiendo tu cultura. Hasta como hablo, ya no pierdo un poco el acento porque justamente claro, de estar entre tantos, uno de mis mejores amigos es ecuatoriano y siempre me decía cosas, palabras de Ecuador y acabó adaptándose cada uno al idioma del otro para poder entendernos, ¿no? Y esto efectivamente, ese fenómeno, ¿no? O ese síndrome, como lo quieras llamar, acaba siendo, te acaba afectando súper porque tú eres de repente brillante y crees que no lo eres. Entonces exacto. es súper cagado, ¿no? En ese sentido, Danielito. Entonces, más que consejos que no te voy a dar todavía, porque eso queda para el final. Entonces, si quieres escuchar esos Quédate. consejos, por supuesto, quédate y no más que decirte también que si quieres que toda esta información la sepa alguien, por favor, compártele este video, sálvalo y por supuesto, hazle saber a YouTube también de que tú quieres escuchar este tipo de información dándole un super like a este video, ¿ok? Y en relación a eso, Daniel, ¿cómo te sentiste tú? O sea, tú te identificaste porque tú también tienes un tiempón, yo voy a hacer un montón, ya casi más de una década acá en Brasil y eso hace que mi cultura, mi música acaba siendo totalmente diferente, ¿no? Claro. Em, sabes que creo que hay un tema también, creo que pasé por todas las etapas de las que hemos estado hablando, por Ok, todas, sobre todo al inicio, porque uno muchas veces, o sea, durante mucho tiempo comparas, después te apegas mucho, después como que vas madurando, que creo que es la palabra, y creo que no sé si tenga que ver con nuestras edades, somos personas que ya estamos de los 30 bien adelantados, y es como que creo que ya en este punto, en teoría o estadísticamente, deberíamos ya tener nuestra personalidad y nuestra, o sea, cimientos de ciertas cosas que no se mueven, que no hay forma en que cambie. O sea, lo que tú eres como venezolano, tu nacionalidad no te la va a cambiar. A diferencia quizás que se vaya alguien de 20 años, 21 años a un país en donde quizás para desarrollarse
tanto personal como socialmente, necesita mimetizarse de una u otra forma. Pero considero que ya hay un punto en que tú tienes tu personalidad y tu nacionalidad, por así decirlo, desde el punto de vista cultural, y es algo que está ahí, pero además creas un trecho, creas un espacio para incluir otras cosas. Y eso es maravilloso, porque a medida que vas conociendo cosas y conociendo culturas y metiéndote en formas de ver el mundo de diferentes culturas y de diferentes comunidades, eso te enriquece y te hace como que mejor, por así decirlo. Yo siempre he pensado que a pesar de que para nosotros los venezolanos ha sido un golpe muy duro todo este tema de emigrar, también ha sido una oportunidad magnífica para crecer. O sea, yo te aseguro, quizás no lo vamos a saber, pero haciendo este ejercicio de los multiversos de Spider-Man, si el Cheo y si el Daniel se hubiesen quedado en Venezuela, quizás no se hubiese logrado lo que hemos logrado profesionalmente. Quizás sí, quizás no, no se sabe. Lo que estamos seguros es que con este presente que tenemos sí hemos avanzado y sí le hemos echado pichón. A expensas de sacrificios de muchas vainas, que eso es algo que no se puede apartar, porque cada quien se alejó de su familia, cada quien se alejó de sus culturas, de sus vainas. Fíjate que estamos hablando de una apertura a otras culturas que una persona de nuestra edad que estudió, se graduó y siguió en Venezuela, no tiene idea de que es una feijoada, por ejemplo. Creo que se llama así lo que comen allá. Feijoada. Perdón, feijoada. ¡Qué mal inglés! O de que es un bolón o que es un encebollado, o sea, ni idea. Y esto lo conecto con lo que hablamos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que las vainas que le pasan a los países y a las personas sean muy catastróficas, históricamente de esas vainas terribles y de esas vainas traumáticas ha salido lo mejor de la humanidad. Los países de la Segunda Guerra Mundial, fíjate qué son ahora. Están en otra vuelta de desarrollo porque tocaron fondo, pasaron hambre, se comieron las verdes y de algún modo eso te hace madurar y ser Lo lo que que no te son. mata, lo que no te mata te hace más fuerte. Exactamente, mi querido Watson, tal cual. Y eso es algo que quizás o sea, si yo vengo con este speech a alguien que se acaba de ir de Venezuela hace Una 3 meses, semana. me va a decir, ¿qué te pasa? O sea, yo estoy como que si me mataron a mi familia, o sea, yo estoy como que si Ujú. me pisaron al perro. Es como que estoy de luto, esto es horrible. Pero es como que uno lo ve ya más adelantado y dice, te va a hacer bien, vas a ser mejor persona. Créeme que así te estés comiendo mierda, y disculpen la palabra, te va a ayudar a... No, Jeremías, nuestro editor, déjeme mierda ahí tranquilo. No, mentira, censura. Oh, loco. Como sea. Pero te va a ayudar y fíjate, tengo un cuento con respecto a eso. Aquí nos estamos alejando un poco de ortodoncia y ontología, pero me parece que es información muy, muy rica y muy valiosa. Nosotros, bueno, pudimos hacer nuestras especialidades, emigramos, pero todo este proceso de la situación del país en las generaciones que venían más jóvenes que nosotros, por así decirlo, fue afectando al punto de que muchos adolescentes o adultos tempranos ni siquiera pudieron estudiar ninguna carrera universitaria, porque la situación estuvo tan compleja que no había forma de hacerlo. O sea, no era sostenible, tenías que tener muchísimo dinero y no se podía. Y hubo muchos adultos jóvenes o adolescentes tardíos, por así decirlo, que les tocó emigrar con un título de bachiller. Entonces, conozco muchos casos y de hecho dentro de mi familia tengo muchas personas así, muchos primos y muchos conocidos y muchos familiares así, que tú los ves a sus 22, 23 años en una capital de Latinoamérica, llámese cualquiera, trabajando, pagándose su arriendo, con su carro, echándole bolas, buscando qué negocio meterse, avanzando, que tú dices, bueno, pueden haber dos formas de ver esto, o qué triste que no pudiste estudiar y no eres profesional, o mira todo lo que has hecho y todo lo que has madurado como persona en tan poco tiempo, porque yo a los 22 años lo que estaba era pensando era en beber, joder, rumbear. A mí quizás no tenía conciencia de dónde venía la plata porque
papito y mamita me daban todo. Quizás esa vida adulta de uno mantenerse y ser independiente la vivió mucho después. Y no quiero decir que esté bien o que esté mal que hayas estudiado o no hayas estudiado, pero de algún modo eso te crea costras, brother, te crea garra, te crea ganas de salir para adelante. ¿Tú crees que yo a los 21 o sea, yo a los 21, a los 23 me fui a Panamá de posgrado y de vaina me dio un ataque de pánico porque yo, ¿cómo va a estar yo solo en un apartamento? ¡Ah! Y mi papá y mi mamá me iban a depositar todos los meses. O sea, no tenía la preocupación de ver qué comer ni dónde dormir. Y aún así me daba pánico. Pero a estas generaciones les tocó, dale. Me voy en autobús, dale. Cruzo el río, dale. O sea, y eso es admirable. Por eso, sobre todo esas personas, que yo no sé si eso le llegue a alguno de ellos, es admirable lo que hacen, brother. Es muy admirable. Y no se sientan menos porque no tienen profesión. Ya habrá tiempo para eso. Y ya más adelante pueden hacerlo si de verdad lo quieren hacer. Yo creo que una de las cosas bien llamativas aquí, ¿no? Y esto te lo dicen muchos libros, muchos libros. O sea, yo agarré gusto de leer aquí en Brasil por un libro que me llevó a este mundo infinito de la lectura. Y los libros mismos te dicen que tienes que leer libros de autoayuda. Y siempre, siempre, otro libro te dice, tienes que leer libros de autoayuda, porque literalmente son los libros que te ayudan a ver cosas que tú pensabas que eran de este tamaño, así chiquiticas, chiquititas. Y tú dices, ok, no es tan grande mi problema. Porque cuando ves Exacto. historias súper fatalistas, tú dices, lo mío es suave, lo mío no tiene nada, ¿no? Y una de estas características que refuerza esta persona con este síndrome del impostor o del perro callejero es que por más esfuerzo que consiga, por más superaciones que consiga, él va a pensar que aconteció apenas por suerte y no por esfuerzo Mérito, propio. exacto. Sí, exacto, es la locura. Entonces tú dices así como que, ¡oh! Dios, pero qué autoestima tan baja, ¿no? Y esto qué tiene mucho que afortunado ver. soy. Sí, qué afortunado soy. No, no eres afortunado. Bueno, Le de echaste un bola. camión de bola, Exacto, marico. Le bola. estás echando, Tal cual. la estás partiendo. Y todo el mundo al principio, o sea, que me decían, pero ¿qué haces allá? ¿Qué tal? Porque una cosa, y esto también lo tocábamos en otro capítulo, justo era, o sea, te viniste a Brasil. Aquí hablan portugués, brother. Yo no, o sea, no tengo familia que hable portugués. La referencia de portugués era el portugués del abasto, ¿no? De la La panadería. inmigración, de la panadería, que eran personas que estaban ahora en otra generación de inmigración, donde Venezuela era un país extremadamente rico, que se fueron todos los inmigrantes de Italia, España, y pare usted de contar. Entonces siempre teníamos un amigo que era árabe, siempre teníamos un amigo que era italiano, siempre comías pasta como italiano, ¿sí? Entonces, ¿qué realmente es tu cultura culinaria? Entonces tú no decías, yo no sé, o sea, yo sé que el pabellón es mi comida típica, pero realmente yo siento que comía de todo. O sea, mi almuerzo Claro. era pasta, arroz, era todo, todo junto y misturado, como hay una canción Ujú. aquí en Brasil, ¿no? Y siempre tuve ese apelo por venir a Brasil desde siempre. Yo hasta pequeño torcía por Brasil, me ponía camisas de Brasil pensando en la selección de fútbol, imagínate, empezando el tema, o sea, qué locura, ¿no? O sea, qué grande, qué imponente que es Brasil en el fútbol nacional e internacional. Y esto definitivamente, Daniel, hace que cambie la vida de todos, porque así como tú dices, sí, es un esfuerzo. Y para los que se quedaron en el país también es un esfuerzo estar allá, estar soportándola y también estar creando todas las costras que dijiste tú y subiéndola, porque si no la subes, nadie la va a subir para ti. O sea, independiente del gobierno, Exactamente. tienes que darle durísimo. De hecho, hay unos, no sé si has visto un programa que se llama Shark Tank, que son como Claro. tiburón. Claro, hay Shark Tank Brasil y ahí Ujú. todos las personas más poderosas aquí de Brasil están allí y uno de ellos decía que independiente de la situación política, Brasil como país no se iba a dejar pisar, o sea, siempre iba a surgir en cualquier situación política, en cualquier escenario político, porque siempre lo comparaban con otros países que se fueron
o decayeron por la situación política. Claro que si esa situación política continuara puede hacer más estragos, ¿no? Pero a pesar de eso, decir, no, o sea, siempre va a haber oportunidad para el que tiene negocios, para el que es empresario. Entonces, el que es rico siempre va a ser rico. Difícilmente el que es rico se hace pobre. Y en todo esto, tú lees, sigues leyendo y sigues leyendo, entonces lo que tienes que buscar maneras de buscar esas situaciones en las que alguien se pareció a ti. Y usualmente esa persona salió de una forma fácil, media o difícil, y intentarlo. ¿Y cómo relacionamos todo esto que venimos hablando, que parecemos un par de psicólogos ahora, con la odontología, Cronistas ¿no? latinoamericanos. Sí, es que claro, de alguna forma tienes que como expresarlo, ¿no? O sea, Claro, y así tienes que como saber hoy. de dónde viene, exacto. Exacto, parecemos que sido los ortodoncistas, ay, qué lindo, qué bello y qué maravilloso. Pues no, porque Claro. para llegar aquí igual trabajé en una heladería, trabajé en un restaurante como bartender, trabajé haciendo ¿En serio? fotografía Qué y bola. eso lo que eso fue lo que hizo enriquecerme, ¿no? Porque Claro. valorizo ahora cualquier situación que no valorizaba antes. Y Claro. siempre, como tú lo dijiste anteriormente, era como que yo no voy a estar aquí para siempre, yo voy a salir de aquí, porque yo soy odontólogo, me encanta la odontología y por eso estamos haciendo esto con todo el amor posible derrochado aquí para ti, justamente porque eso te va a llevar a lo que de verdad quieres hacer. Hace poco hablaba con el hermano de mi cuñado, que se vinieron también a Brasil y me decía, ay, que no sé qué, que yo soy abogado. Yo no, si tú eres abogado, sé abogado. O sea, busca ser abogado, busca hacer lo que tú sabes hacer, porque él era súper exitoso en Venezuela, súper exitoso. Me decía, no, me quiero ir. No, tienes que buscar es la forma de ser Claro. lo que Darle la tú vuelta. eras aquí. Yo empecé dando clases como un profesor asistente. Luego me pusieron en el grupo de profesores, luego me contrataron, luego ahora tengo un grupo que es mío. Entonces, realmente si deseas, tú puedes conseguirlo. Entonces, el síndrome del impostor va a estar allí siempre al lado tuyo. Solo tienes que decir, bicho, muere, y matarlo, Echa porque para allá, exacto. si crece, él se torna el super saiyajin del mal en contra de ti. Y todo, entonces no va a acontecer por suerte, vas a estar allá porque Dios me puso. No, claro que sí, todo tiene que ver, toda esa energía divina y todo lo que hagas te va a llevar a todo esto. Dándole secuencia a eso que dice, escuché Ok. a un tipo, un viejito en un podcast. No recuerdo qué podcast era, creo que era gringo. Y él hablaba que uno estudió algo que en teoría te gusta. O sea, tú estudiaste algo que hablo en teoría porque hay muchas personas, y ojo, esto pasa demasiado. Hay muchas personas que estudian cosas que no les gusta y se gradúan y ya. Pero él decía que muchas veces tienes que hacer las paces con que no vivas de lo que te apasiona. Escucha lo disruptivo y lo poco romántico que es esto. Ok. Escucha esto. ¿Por qué? Porque, pongamos el ejemplo, yo soy apasionado de las caléndulas. Sé que es una flor. Si me pones a elegir cuál es, no sé, pero la he escuchado mucho. A mí me encantan las caléndulas y es la razón por la cual yo vine a este mundo, las caléndulas. Pero las caléndulas no te van a dar la suficiente plata o el suficiente sustento para llevar la vida que quieres llevar. Entonces él decía que mucha gente vive toda su vida frustrada porque, y hablemos de dos profesiones que van muy de la mano de esto, músico y deportista. Porque yo quiero ser Bruno Mars, pero entonces yo sé que dedicándome a eso, y lo he hecho, no me alcanza. Entonces él decía, no idealices eso, tú puedes tener un trabajo que te da para vivir y para comer, y saca la plata de ahí, saca el tiempo para hacer lo que te gusta, y puedes llevar una vida digna y feliz. Y ojo, es algo muy extraño porque a mí me dijo, o sea, a mí me explotó la cabeza porque decía, si todo el mundo te dice, trabaja en lo que te apasiona y vive de lo que te apasiona. Y mi recomendación sigue siendo eso. No sé si es por un testimonio propio de mi vida, de que por mí ha sido así. Y con las buenas, con las malas, con una mano atrás y otra adelante, comiendo pan con agua, ortodoncia, porque es lo que estudié, es lo que me gusta. Pero estoy seguro que hay muchas personas que nos están escuchando o el que me escucha sabe de alguien que dice, mierda, o sea, yo estoy trabajando, yo soy albañil y detesto esta vaina, pero yo quiero ser pintor. Entonces, no significa tampoco o justifiques tener un trabajo de mierda, pero trata de que sea un trabajo digno, que te dé el sustento para vivir, te dé el sustento para vivir
pero no dejes de hacer lo que te gusta porque quizás poniéndolo en dos balanzas, uno te da platica y el otro te llena tu Te vida y tu satisface. espíritu, te satisface, exactamente. Ujú. Ahora bien, pasando un poco a esta página de holística y de tanto amor espiritual, quisiera Ok. aterrizar el tema de lo que estamos hablando y por lo que es el capítulo. ¿Por Ujú. qué crees, qué podemos poner sobre la mesa de qué es lo bueno y lo malo de la odontología en el primer mundo y qué es lo bueno y lo malo de la odontología en Latinoamérica? Quiero que hagamos estos ejercicios y ojo, esto no es una información científica, al menos no sé si Cheo tenga algo preparado científico, pero lo que vamos a hablar de ahora va a incluir mucha generalización que muchas veces sabemos y todos estamos claros que generalizar no está bien. Porque yo te digo, coño, quizás la odontología en este sitio es buena, pero entonces salen alguien en los comentarios, pero yo conozco a alguien que mató a una señora. O sea, hay casos de casos, pero esto es una matriz de opinión y estamos aquí para hablar y para discutir, para decir muchas veces cosas que quizás sean mentiras o no. Pero, ¿qué podemos puntualizar? O sea, yéndonos a la realidad o a lo que conocemos, hasta donde llega nuestro conocimiento. Danielito, yo creo que lo que podemos puntualizar definitivamente es elaborar una lista de las mejores universidades de Latinoamérica, ¿no? En la cual literalmente paren profesionales de altísimo calibre, ¿no? Y que, y Varios. que claramente estos profesionales a veces ni son tan bien preciados en el país en el que están, ¿no? Y que justamente cuando salen es que ven que son talentosos. Lo de que nadie es Ven profeta en su tierra. Justamente, nadie es profeta en su propia tierra. Y de esto discutía en otro episodio con vos y personalmente que aquí yo estoy compitiendo con grandísimos de la literatura, ¿no? Son mi competencia profesores que han escrito 10 libros, No. 200 artículos y a mí no me interesa también eso, ¿no? Porque cada quien tiene su paciente, cada quien tiene su gente y quizás el charme, como dice aquí, o lo que satisface al paciente es que ya no eres brasilero, justamente la locura, ¿no? Así como Qué que, epa, bolas, ¿no? que chaval, ¿sabes? Y sí, y la clínica está llena de pacientes y el gringo, como le dicen al extranjero aquí, tiene más pacientes. ¿Por qué? O sea, porque quizás nosotros tratamos de una forma más amistosa, no, porque el brasilero es bastante amistoso. O sea, yo estoy súper agradecido y esto lo diré en varios episodios con Brasil y las personas de Brasil, justamente de esta ciudad donde estoy, en la cual me recibieron como uno más. Y justamente esta adaptación y esta mimetización, como tú lo dijiste, en la biodiversidad que te encanta, de brasileros yo me conseguí camuflar, pero no un camuflaje falso, sino verdadero, porque sí me gusta la cultura de ellos, me gusta su música, me gusta lo que significa Brasil para el mundo también, es increíble, o sea, es bastante grande en todos los sentidos. Entonces, cuando Ujú. ves un congreso de odontología aquí o un congreso específico de ortodoncia, tú dices, la gran puta, es un congreso que le da a la par a un congreso americano. El congreso Claro. de la Asociación Americana de Ortodoncia hace 2 años en Miami era tan bueno como un congreso en San Paulo. Y te venían los mismos expositores, solo que acaba otra vez, tiene que ser que es mejor allá. Y realmente no. A veces me Exacto. fui a un congreso en el que tenía que correr 2 kilómetros para llegar a una sala que era así. Y aquí estaba mucho más organizado. Entonces, tú te pones a ver, claro que no le quita el mérito a un congreso que es el mejor congreso de ortodoncia del mundo, solo que también aquí hay uno tan bueno cuanto. Y Y fala. uno podría decir que es el idioma, uno como latino, pero es que en Estados Unidos Ujú. en inglés. O sea, no es que te lo están dando en español allá, ¿sabes? Que tú dices, bueno, la Claro, gente no va al Congreso en Brasil porque es en portugués. Brother, te apuesto que entiendes, o sea, que para alguien que no sepa inglés es más fácil escuchar portugués. Pero sí, y me llama mucho la atención lo que dices de que a los extranjeros en Brasil los ven mejor. Y eso es algo que pasa en todos lados. Sabes que aquí pasa mucho y me da mucha risa porque la gente, muchas veces los doctores hasta se publicitan.
No, yo soy rehabilitador oral estudiado en Portugal y la banderita en Instagram. Entonces es como que ya se juega o ya se maneja ese conocimiento popular que lo de afuera es mejor y que lo de aquí no está bien. ¿Qué Ujú. pensamiento tan de mierda? Jeremías, otro pi. Qué mal pensamiento, marico. Eso no está bien. Brother, la gente tiene que hacer una introspección de ver qué es lo que tiene, ¿sabes? Y aquí es tal cual, aquí es lo mismo. Lo mismo pasa con los materiales, por ejemplo. Ah, Ujú. bueno, el tratamiento, lo he escuchado. El tratamiento cuesta esto con estos brackets americanos. Y con estos alemanes es un poco más caro. Pero con este brasilero, la mitad. ¿Pero por qué, brother? Es que es un ejercicio de generalizar absurdo. Porque el hecho, por ejemplo, que tú digas, este bracket es chino, que pasa full con China. En China hay un arco iris, o sea, China es un país gigante y me imagino que hay vainas muy buenas y vainas muy malas. Lo mismo pasa en Brasil. Lo mismo pasa Ujú. con los gringos, es la misma vaina. Entonces, no se coman ese mojón de pensar las cosas, averigüen, vayan a la fuente, averigüen qué Me, carajo es lo que me, están me, haciendo. me llevó a una investigación que hice hace rato de justamente que Brasil es el segundo país que más consume piratería en el mundo, Daniel. Verga. Sí, eso lo digo en una clase justamente que hablo de impresiones, ¿no? Porque la impresión es un molde y es una copia. Y cuando hablo de copias me refiero justamente a las copias y hablo de la Ujú. piratería, ¿no? Y Brasil es el segundo país del mundo que consume más piratería, loco, es súper, súper llamativo, ¿no? Pero como veníamos otra vez volviendo al asunto del síndrome, por supuesto que hay universidades que dan muchísimos frutos para el mundo. Yo me acuerdo haber estado en graduaciones de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, en donde los ingenieros estaban, literalmente había managers de petroleras en el palco, así como para firmar a tu hijo y llevártelo, así como los Busca peloteros que talento se los como del llevan. béisbol. Sí, ¡Qué brother, era bolas! increíble porque la gente se preparaba tan bien en la materia petróleo que cualquier empresa petrolera se lo quería llevar. Claro. Entonces, de hecho, esa primera emigración fue la gente de PDVSA o de Petróleos de Venezuela que se fue al mundo entero porque estaban siendo solicitados por otro país, porque justamente su talento era más valioso y en un país que se iba a fundar en los años siguientes, ¿no? Y quizás vos y yo fuimos visionarios, pero hubo personas que no, hubo personas que se quedaron apostando en la política que acaba desenfocándote, ¿no? Porque tú puedes ser carne de cañón o puedes ser simplemente alguien crítico que diga, epa, ya va, la cosa no va por allí, los números no están batiendo mi meta y eso te puede dar una prioridad que diga, creo que tengo que abrir mi, mis alas y Exacto, tengo volar. que ver para dónde agarro. Sabes que Ujú. tocaste un tema que para mí es puente para lo que quiero tratar de explicar, que es el tema Ok. el petróleo y Venezuela, que es algo que el petróleo es de Venezuela y en algún punto Venezuela tuvo la necesidad de crear profesionales para que explotaran ese petróleo. O sea, es algo que forma parte del país, por así decirlo. Y yo creo que hay algo parecido, que no es el petróleo, pero creo que hay algo también que ha ayudado, desde mi punto de vista, a que muchos de los profesionales, sobre todo de ciencias de la salud, sean valiosos en Latinoamérica, que no es el petróleo, pero sí son las vicisitudes o las dificultades. Eso para mí es algo que, viste cómo pegué los temas, te quedaste loco, ¿ah? Lo caso. Entonces, o sea, ¿cómo podemos caracterizar a Latinoamérica? Porque es una zona de muchas vicisitudes y muchas dificultades, papá. Mira, ahí se asomó el morroco. Sobre todo sociales, económicas, de todas las índoles. Somos unas tierras con muchos minerales, con muchas cosas que explotar, con mucha riqueza, pero lamentablemente desde el punto de vista de organización político y social hemos sufrido de muchas cosas. ¿Y por qué llevo esto y por qué quiero hacer la conjetura con esto con respecto a nuestra vida, a nuestras profesiones y nuestras carreras? Porque muchas veces
esas dificultades, lo complicado que es estudiar, lo difícil que es graduarse, te da garra y te da herramientas que en el primer mundo no existen o que en el primer mundo no lo tienen. Y hablamos hace poco, la última vez que nos conectamos, que no grabamos capítulo, pero sí estábamos hablando del típico caso del traumatólogo que se graduó en Venezuela, que se graduó en Caracas, se graduó en un hospital en una zona popular, en donde los índices de violencia son tan altos que durante su formación ven tiroteados, decapitados, perdí el dedo, me sacaron el ojo, me lo pegaron en la oreja, o sea... O sacándolo de violencia, el hecho de la anarquía, ¿no? Incluso voy a entrar con otros países que son bien anárquicos de Latinoamérica, que la anarquía hace que las normas de tránsito no se sigan y los accidentes de tránsito, por supuesto, son mayores y se encuentran con esas vicisitudes de tener que luchar y resolver y aprender en 2x, como en el WhatsApp, a otra velocidad, brother, porque si no, Marico, se te te muere el tengo paciente. un cuentazo eso que acabas de hablar de las leyes de tránsito, pero un cuentazo. Hace Por poco, favor. marico, qué buen cuento. Y esta vaina todo se une. Ok. Hace poco fui de vacaciones a verme, fui con mi hermana y con mi cuñado, con mi esposa, a vernos con mi papá en Medellín. No conocía Medellín. Cuando culturalmente uno escucha Medellín, a mí lo primero que se me ocurre Pablo es... Escobar. Lógico, Marico, la nevera. sí, Karol G, pero ¿por qué? Karol G, Provenza y obviamente Pablo Escobar, la vaina, el narcotráfico, que definitivamente no es algo que identifique a la mayoría de las personas allá, pero culturalmente en Latinoamérica todo el mundo habla de la vaina de Pablo Escobar. Claro. Yo no iba tanto con ese cliché porque mi cuñado, su familia es de allá y es como que, verga, Pablo Escobar, la gente allá está obstinada en la vaina, pero hay mucha gente que le llama mucho la atención. Pero me di cuenta que es una ciudad donde hay muchísimas motos. Te estoy hablando moto como moscas, o sea, hay muchísimas motos. Y es parecido a Caracas, pero creo que no es tan grande como Caracas, pero hay motos, marico. O sea, es motos. Y tuve la oportunidad de montarme en un Uber con un señor y él me decía que él fue como que transporte durante mucho tiempo de muchos médicos venezolanos y extranjeros que iban a especializarse en trasplantes de órganos en Medellín, porque habían tantos accidentes de tránsito con motos que el hospital o la zona de Era un banco de... marico, era así que aquí hay un cuarto lleno de piernas, aquí hay un cuarto lleno de pulmones. ¿En serio? No, mentira, no me dijo así, pero me dijo que no tenía idea o sea, que la gente en Estados Unidos me decía, si una córnea, si un riñón, pon un número, en Estados Unidos te cuesta $150,000, aquí te cuesta 40,000. Entonces, Qué loco, brother. entonces el señor me explicaba, hay un hospital en Estados Unidos que es top y en ese top 3 está aquí. Porque hay tantos accidentes en moto, que la mayoría de la gente dona los órganos y es un sitio de mucha práctica de órganos. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué hace eso? El tercer mundo, la desorganización, el tema de las leyes de tránsito, que la gente maneja como le da la gana, sin casco, se vuelve mierda y retomamos el tema del inicio de cosas malas, fíjate, a la vanguardia del trasplante de órganos por el tema de las motos. A todas estas, no sé si este cuento sea verdad o mentira, pero yo le creí al señor porque es un señor mayor y él me dijo que él le hacía muchas carreras, o sea, muchos transportes a gente que estaba en esa vuelta de los trasplantes. ¿Qué te parece? La locura, brother. Yo tuve la oportunidad de he estado varias veces yendo a una ciudad del interior de Lima, en Perú. Y también hay demasiadas motos, brother, pero así que parecen pulgas, ¿no? Ellos utilizan como los tuk-tuk en Ajá. la India, ¿sabes? Que son Sí, como sí. motos de heladero. O sea, para mí esa moto Exacto. De la era de los 80. de heladero de los 90, no, De los los 80 90, ni de los siquiera. 90. Exacto, que llegaba, tenía un sonidito y atrás tenía una cavita y te daba helado. Que usualmente eran inmigrantes también, la mayoría de heladeros. Y tú te hacías amigo y le ponías un sobrenombre, cualquier cosa, y lo llamabas de cualquier cosa a ese heladero. Entonces él ya se acostumbraba a ser tratado cariñosamente sin ser
despectivo o xenofóbico con relación a eso, ¿no? Y qué loco que ahora me prendiste un bombillo de, ¿será que también hay un hospital de donación allá? Porque yo me acuerdo de haberle tomado fotos y voy a intentar buscarla para compartirla aquí justamente, de una persona que tenía a su hija en la parte de atrás, la niña abrazada con la mamá y la mamá con el casco en la mano, así, y manejando la moto. Y yo, what the fuck, man, tipo, ¿cómo se protegen aquí? Dios es más grande, y Claro. dioses incas, ¿no? Porque Exacto. justamente que ganas de buscar peligro, ¿no? Qué Claro. peligroso. Aquí, afortunadamente, de verdad, no puedo quejarme. Aquí el motorizado se para en su falla de moto ahí y espera el semáforo abrir, ¿sabes? No es que pasa nada. Tú no ves moto pasándote como loco, ¿no? Aquí bien controlado. Eso que justamente hablábamos de que esto es un pueblo, ¿no? Es una Ujú. ciudad pequeña en la cual el índice de anarquía es mucho menor. Claro. Entonces, cuanto más grande la ciudad, la anarquía acaba tomando conta o acaba tomando la cuenta de la ciudad si no tiene una elevación del nivel de seguridad y de normas, ¿no? Claro. Y volviendo a todo el asunto otra vez, elaboramos para vos, para que tengas más o menos idea, una lista, pero no quise hacer un top 10 porque me suena como que estamos dándole prioridad a algunas universidades y a otras no, que te vamos a dejar aquí justamente del top de por lo menos unas 25 universidades a nivel de Latinoamérica. No las voy a nombrar todas, por supuesto. Hay universidades en Brasil, hay universidades en Chile, universidades en Argentina, universidades en México y pare de contar qué son las mejores universidades que dan odontología en el mundo. Solo que no te engañes también, porque tienes que tener en cuenta algo que esta clasificación varía en función de diferentes factores. ¿Y cuáles son esos factores? Básicamente la reputación académica, ¿ok? La reputación de los empleadores, el impacto que tienen esas universidades con la cantidad de investigaciones que hacen. Entonces siempre es una buena idea que investigues la universidad específica para ver qué tanto es lo que tú quieres hacer, ¿no? Porque de repente hay universidades que son más fuertes en una especialidad y otras universidades que son más débiles en esa especialidad. Exactamente. Y tengo el enorme placer de hacer parte de una de las top 10 de esas universidades, que es la Universidad de San Pablo. ¡Vamos! Esta universidad es súper fuerte en investigación, súper fuerte, es Claro. una de las que más produce artículos a nivel mundial, Daniel. O sea, profesores de mi grupo de doctorado y de maestría eran los top 5 y fueron el número 1, el número 2 del mundo, de cuánto escribían. Y tuve la oportunidad de estar al lado de ellos y enseñarme cómo se escribía en inglés, enseñarme cómo se elaboraba un artículo, cómo pensar como un investigador. Y eso le abrió la oportunidad a muchos de nuestros compañeros y hoy seguimos en esa posgraduación que acaba siendo un alma mater, ¿no? Tú no te desligas de la universidad. Así como hace poco tú nombraste ¿cómo se llama tu mejor amigo? Alejandro. Alejandro también entró en contacto porque él se vino a Brasil justamente por lo de endodoncia, hizo su especialización, su maestría y doctorado aquí, creo, y salió afuera a compartir lo que aprendió aquí justamente porque se rodeó de gente muy potente en esa área de investigación. Y a lo que voy es que él vuelve a San Juan y lo vi dando una palestra a San Juan y me encantaría eso hacerlo en algún momento Eso de va a mi pasar, vida papá. Eso va a porque pasar. justamente entregar lo que de alguna forma la universidad me dio. Y eso yo soy eternamente agradecido a la facultad que nos crió, a pesar de que ahí también se vienen otras preguntas, Daniel, que me vinieron a la cabeza pensando en el libreto de este episodio. Y es justamente, si hago odontología en la mejor universidad, ¿significa que voy a ser el mejor odontólogo? Eso es un temazo y creo que está metido en nuestra grilla planificativa para los temas porque Ok. creo que es algo que podemos desarrollar en un tema completo, pero yo creo que definitivamente es complejo responderlo. No voy a dar ninguna respuesta Ok, porque
Solo te dejo esa pregunta, te voy a dejar otra pregunta así para que la analicen y de hecho puedes responder aquí en los comentarios qué te llama la atención de estas preguntas, si piensas si sí, si no, igual vamos a estar dándote respuestas conforme vayan preguntando, ¿no? Otra pregunta que Exactamente. se me vino a la cabeza, Daniel, es si tengo las mejores notas en la universidad, ¿me garantiza el éxito en la carrera? Tremenda pregunta, tremenda Y la pregunta. última, para Coño, cerrarla, vale, Danielito, puro cohete estás lanzando aquí. puro cohete, sí. Por supuesto, la última no es una pregunta, es una sugerencia también, de que efectivamente no te garantiza, te voy a dar hasta la respuesta de esa pregunta, pero lo puedes mejorar con los cursos que te recomendamos en los capítulos anteriores y con los cursos que te vamos a recomendar en los capítulos siguientes, en donde hablamos de cursos de corta duración y cursos de larga duración y justamente para que tengas una idea de lo que vamos construyendo para darte una guía de cómo ser mejor odontólogo, ¿no? Cómo ser mejor persona, ¿no? Porque esto acabó siendo hoy Un un capítulo, capítulo de psicología intensa, ¿no? Porque claro. eso nos caracteriza, la intensidad de querer enseñar y, por supuesto abre palco para mucha diatriba, ¿no? En este episodio. ¿Qué Sí, piensas, Danielito? totalmente. Bueno, con respecto a todo lo que has contado, yo también siento esa, ¿sabes qué? No sé si forma parte de la parte holística que hablamos de la superación del migrante, pero yo también siento esa deuda con mi facultad y con mi universidad, loco. Me da risa que lo digas, porque yo en estos días lo hablaba con mi esposa y dije, coño, yo quiero hacer algo en Venezuela, así vaya a pérdida, no me importa, porque es una necesidad Ujú, de darle las gracias, pues, y sé que el que ujú. reciba la clase ni siquiera sabe la razón de por qué viene todo esto, pero es una vaina O a de, lo mejor sí, si nos o a lo sigue y mejor, quiere simplemente ver lo que de verdad somos exactamente. en persona, en vivo, ¿no? Tocarnos, Es, patupanas son de verdad. exactamente. Pero sí, yo también siento esa deuda. Y claro, el tema de la universidad, ¿es la universidad o es el estudiante? Porque hay los dos extremos. El que se graduó de una buena universidad o de una universidad cara, por no hablar no solo de la calidad, sino del costo, y que quizás tú dices, bueno, se graduó ahí, pero o el que se graduó del instituto que es una shit que no sirve, pero se preocupó tanto por echar hacia adelante que la logró y es muy bueno. Entonces, Ujú. quizás ese equilibrio entre las cosas es algo bastante interesante que vamos a desarrollar en un capítulo posteriormente. Quiero hablar también hablamos ya del tema sociocultural, tratando de hacer un recorderis de todo lo que hablamos, además de cómo reencontrarte contigo mismo, de tu espíritu, de tu venezolaneidad, de tu amor a la patria. Pero sí, definitivamente para darle quizás un cierre a este tema e ir tocando puntos y conclusiones con respecto a lo que hablamos, creo que es importante hacer esa introspección y estamos en una época en la que la terapia psicológica, por suerte, y para mí es maravilloso de que se haya vuelto tan popular, porque creo que antes era en una sociedad un poco más rupestre y una forma de ver las cosas un poco machista, por así decirlo. El que iba a terapia era porque estaba loco, era porque, ay, tú vas al psicólogo, estás loco para el coño. Y realmente a mí me parece magnífico y hermoso que se ha popularizado a un punto en que si no lo haces, más bien eres el raro. Entonces, vayan búsquense un buen psicólogo, sea donde ustedes estén o por internet, esta maravilla. Mira, estamos grabando un podcast y este brother está en Brasil y yo estoy en Ecuador y quizás tú estás en Perú o estás en Miami y nos estás escuchando. Entonces aprovecha y sácale provecho a estas herramientas que te pueden servir. Si te da pena o te da fastidio, no tienes tiempo y por una consulta, en la comodidad de tu cuarto puedes hacerlo. Eso por una parte. Y por otro, para mí es muy importante cerrar que todo lo que tú consideras que quizás fue difícil de tu carrera, el cuento que echábamos en el capítulo pasado, que tú hacías en nuestra universidad, hacías una endodoncia en el primer piso, bajaba el paciente chorreándose baba con la gomadique para tomarse una radiografía abajo. Eso, brother, a pesar de que tú lo ves como algo que es horrible y que no debería ser, en algún punto de tu vida te va a servir. Cuando no tengas todas las comodidades, vas a sacarle provecho porque ya resolviste. Y esa es la gran diferencia entre nosotros y una persona que se formó con
todas las facilidades y con lo último de punta de tecnología, que cuando esa tecnología no está, te jodiste, no vas a saber cómo resolver y cómo hacer las cosas. Había un cuento que no quería cerrar sin echarlo de un pana mío. Él es Maxilo y él creo que estudió en un hospital en Valencia. Jorge Agurto, amigo, si me estás escuchando, estoy seguro que si no ves esto, más bien me voy a rechar, tienes que verlo. Y él me decía que mira, salió la manito, en sus pasantías, o sea, en su formación, era un tiro en la cabeza, agarra aquí, engrapa, no, muévelo, era como una zona de guerra. Entonces se graduó y él se graduó como que con esa actitud, o sea, tienes que estar movido porque es una zona caliente, porque hay mucha demanda y poca oferta de médicos, pues. Y le tocó irse a hacer una residencia en España y me daba risa porque él decía que la mayoría de las cosas que veía ya la gente era la señora que iba bajo un cajón y le cayó el cajón en la cabeza y se abrió aquí. Entonces, ok, vamos a Maxilo a que le resuelvan eso. Entonces, es eso, o sea, nuestras complejidades latinas, nuestras dificultades te hacen más grande, a pesar de que si lo estás viviendo ahorita no lo vas a entender. Pero más adelante le vas a sacar provecho. Volviendo al multiverso, te estamos hablando nosotros de otro universo que ya pasamos por eso que estás pasando. Vengo del Eso te futuro. va a servir. Vengo del futuro a decirte que eso va a resolver tu futuro de alguna forma, de alguna Totalmente. forma. Justamente me recuerdo o sea, yo era de Caracas y tenía que viajar a San Juan de los Morros. Tenía que galarme un viaje de 5 horas. Y eso lo hice en la universidad y lo hice también en el bachillerato, porque yo no estudié el bachillerato en Caracas, yo estudié el bachillerato en Maracay, en un liceo, en un liceo militar. Entonces la No cosa sabía eso, marico. era, tipo, siempre estuve viajando desde muy chamo, desde que estaba bien chamo, 12, 13 años. Mi mamá dijo, dale, fly away, que está tu hermana allá y va a tocar contigo. Y yo, ok, y yo pude haberme perdido en el mundo de cualquier cosa y no, siempre estaba objetivado porque mamá de alguna forma siempre nos dio buenas bases, ¿no? Y nuestra familia era súper sólida en ese sentido. Y viajaba un montón porque visitaba, y ese desapego lo fui criando desde pequeño, ¿no? Qué Y mi brutal. mamá queriendo, no, me crió para salir. O sea, me crió que a este punto ni ella, ni yo, ni nosotros tenemos un apego emocional como de repente muchos otros, y les entiendo también claramente, tienen con su familia, que yo digo, no, mamá está bien, mamá me llama, y de hecho a veces nos escribimos una vez, 2 veces a la semana y está todo bien también. Pero Entonces qué cool. nos crió para el futuro que ya no sabía. Entonces Sí. ve que, o sea, le voy a decir a mi yo del pasado, tranquilo, que eso que estás ahorita pasando roncha en un carro, no sé qué, te va a servir, Te porque va a justo servir. en viajes que hice en autobús viajando para dar cursos, yo decía, ver, esto me recuerda tanto a mi pasado, y que yo de alguna forma ya estaba entrenado en cómo acostarme, en cómo hacer conversa en cualquier lugar, para hacerme amistades en cualquier lugar, justamente pensando en que ya no estás en tu zona de confort, ya no estás en tu Caracas, ya no estás en ningún lado, tus amigos son del mundo, eres del Exactamente. mundo, no eres más. O sea, a pesar de que tenemos una banderita aquí de Venezuela, y no eres más allá, eres del mundo, y tú te Totalmente. estás brindando como personal de salud para Brasil, en este caso para Ecuador, en tu caso, y para México, Estados Unidos, donde sea que estés parado. Tengo una amiga que se fue a Uruguay que justamente me decía, ¿tienes alguien en Uruguay? Tengo, y está brindando salud allá a los uruguayos, y así sucesivamente. Mi hermana es bioanalista y está aquí trabajando como bioanalista, y al mismo tiempo vendiendo en otro negocio, y todos estábamos en el multiverso de nuestra vida, preparándonos para nuestro presente, y por supuesto hoy quizás nos estamos preparando en este podcast para de repente un programa de televisión al futuro. Sí, claro. Virtual. La idea es que así tal cual como lo acabas de mencionar, como lo estamos haciendo y lo están haciendo muchos compatriotas y muchas otras personas en otros países, Uh-huh. este es un paso más, este proyecto es un paso más para hacer de que esto sea aún más grande. Este capítulo de verdad increíble, lo estuvimos pensando, lo planificamos y dijimos, vamos a grabar, esto merece la atención de mucha gente, justo para tocarte esa vena que está todavía sensible si te acabas de ir, o recordarte que justamente también pasamos y que estamos contigo y con donde quiera que estés. Y que eres bueno, brother.
eres bueno. Si no te sientes bueno, sigue estudiando, dale, no te sientas pequeño, porque de verdad, poniéndolo en práctica y metiéndole el pecho, te vas a dar cuenta de que, coño, pero sé mucho más de lo que yo creía, o puedo resolver mucho más que mis pares en donde estoy. Así que, No se te olvide dejar el like, compartirlo virga, sí es y verdad, salvar, por favor. Un abrazo, que estén bien. besos a todos, los queremos de Horto Show.